Hola a todos, soy Jorge Ufano, gestor del fondo de inversión GPM Alción, y en este vídeo os quería contar la filosofía que tiene el fondo, las principales estrategias y también los resultados que hemos obtenido en los 3 primeros años desde que nos constituimos, que estamos a punto de hecho de cumplir en el próximo mes. El fondo es de la gestora Inversa y Gestión del grupo Banca March. La gestión está delegada en GPM actualmente, que es la entidad en la que trabajo, y el depositario del fondo es Banco Inversis. En GPM hacemos todo lo que es la gestión del fondo, todas las estrategias las implementamos y como gestor pues realizo todas las operaciones a través del Inversis, que es uno de nuestros brokers, o a través de Interactive Brokers, que también lo utilizamos sobre todo para la operativa de futuros, intentando tener siempre las comisiones más competitivas del mercado y realmente en este sentido hemos trabajado mucho y es parte del éxito de los resultados. La gestora Inversis es una gestora de toda la vida, desde hace muchos años, con mucho prestigio, y es la que se encarga pues, de todo lo que es las normas jurídicas, todo lo que es el cálculo del valor liquidativo, la salida y entrada de partícipes y todo el back office del fondo en general. Bueno, simplemente os dejo aquí un disclaimer de que lo que vamos a comentar en este vídeo no es un asesoramiento, veremos algunas estrategias, simplemente son pues las operaciones y las estrategias que implemento cada día como gestor del fondo. Vamos a comenzar con las características principales del GPM Acción. Se trata de un fondo que hace gestión cuantitativa, mezclando análisis fundamental y análisis tendencial. No sé si habéis visto la película Moneyball, que yo la he visto recientemente. Y es un poco, pues, es una película que trata sobre el béisbol, sobre cómo la estadística lo cambió el deporte a la hora de fichajes de jugadores y dejó atrás a muchos de los mejores asesores que había por aquel entonces y buscadores de perlas, ¿no? Del mundo del béisbol. Y cómo los datos y lo que son los algoritmos, pues comenzaron a dejar atrás, ¿no? O a ser mucho más óptimos a la hora de hacer los fichajes, ¿no? Eso se ha llevado a muchos deportes y nosotros intentamos hacer algo así, es decir, utilizar la estadística, utilizar los datos, utilizar la capacidad que tenemos actualmente de programas de ver todas las acciones que cotizan en el mundo y a través de screeners sacar aquellas que cumplan una serie de requisitos que creemos que son los óptimos y a partir de ahí pues tenerlas en nuestra cartera. Es lo que vamos a explicar, que es el método principal que tiene el GP Acción. Otra de las características es tranquilidad, confort, con volatilidades y riesgo muy bajo. Ahora luego veremos los resultados. Y hemos demostrado en estos 3 años que somos un fondo mixto todoterreno. Hemos sido capaces de adaptarnos tanto a periodos alcistas como a periodos bajistas del mercado. Hay meses que los mercados caen mucho y nosotros hemos conseguido plusvalías. También puede pasar que los mercados un mes suban mucho y nosotros pues no ganemos o tengamos ligeras pérdidas. Y a nivel genérico, luego lo veremos, pero hemos tenido en el año 2018, que fue un año malo para los mercados de renta variable y de renta fija. Nosotros al final somos un fondo mixto, tenemos renta variable y renta fija en cartera. Conseguimos el primer fondo de la categoría de mixtos moderados globales euro según Morningstar con una ganancia del 3,18. El año pasado, por ejemplo, ganamos un 13,34%. Es decir, que tenemos esa capacidad de adaptarnos y con una volatilidad baja. Yo creo que es un fondo que va a complementar muy bien cualquier cartera de fondos de inversión que podáis tener como inversores. No es un fondo tradicional de gestión, es decir, es cuantitativo, como hemos comentado, tampoco es indexado y en algunos periodos se desacopla de su benchmark. Por esa posibilidad de, aparte del método principal, que ahora vamos a aplicar otros métodos que aplicaremos luego de una forma más resumida, que también implementamos, que hacen que haya coberturas de las estrategias de acciones en el fondo en algunos momentos que consideramos adversos o que tienen probabilidad de serlo. Como inversor esperamos de este fondo seguridad, estabilidad, tranquilidad, crecimiento y una gran diversificación de la cartera en todas las geografías y muchos sectores. Esto es muy importante. Este sería un poco el track record, luego lo mostraremos con comparados, pero este es el track record del fondo desde el 3 de marzo que comenzamos la gestión y bueno, podéis ver cómo pues, la máxima caída que tenemos es un 6,5%, concretamente desde junio del 2018 hasta diciembre del 2018 y ahí, bueno, desde entonces pues, considero hemos comenzado una senda alcista hasta la actualidad, igual también que los mercados, pero en muchos meses lo podéis comprobar, luego tenemos todas las mensualidades, los mercados han caído, nosotros hemos subido y eso pues siempre es positivo. Y luego veis que no es una senda de muchos altos y bajos, ¿no? La volatilidad está controlada y no es muy alta.
¿Qué hacemos en la estrategia principal? Que os voy a explicar brevemente. Pues tenemos unos ratios interesantes que nos gustan de análisis fundamental, ratios de precio-beneficio, como por ejemplo puede ser un EV/EBITDA o valor de la compañía entre lo que está ganando, un poco para simplificar. Tenemos ratios de retorno de capital, como por ejemplo puede ser un ROE, un ROI, ratio de crecimiento de ventas-beneficios de compañías, cómo lo han estado haciendo los últimos años, si han estado incrementando esas ventas, esos beneficios de una forma consecutiva, ratios de nivel de deuda. Y lo que hacemos es, con todos estos ratios, los llevamos a un programa estadístico, en este caso nosotros, por ejemplo, con el portfolio 1, 2 y 3, donde se puede programar muchos ratios de análisis fundamental. Aquí, por ejemplo, hemos tenido, pues, como ejemplo, el price to earnings, podemos programar lo que es mayor que 10, ¿no? Entonces nosotros le damos una serie de condiciones al programa y nos saca que hubiese pasado con estas condiciones que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos el screen en rojo con respecto al SP que hubiese pasado desde el año 98. Y nos dice, además de esto es bueno, se puede optimizar, se puede probar cosas de forma estadística con el programa, te da ratios, ¿no? Sharp, el máximo drawdown. Nosotros, esto sería un poco la base, ahora vamos a meterle muchas más cosas, porque aquí tenemos drawdowns, como podéis ver, la estrategia simplemente análisis fundamental, pues tiene drawdown del 50%, igual que lo ha tenido el SP, que ha podido caer el mercado a veces, pues desde máximo te puede caer un 50%. Nosotros lo que vamos a intentar es que nunca nos ocurra eso en nuestro fondo, ahora explicaremos qué le implementaremos, porque nuestra intención es que la curva de resultados suba con suavidad y de esta forma pues también sea mucho más fácil ser partícipe del fondo en comparación con otros fondos de inversión. Lo que hacemos es que una vez que tenemos un poco esta base, y aquí, bueno, aquí tendríamos lo que serían un poco las tripas, ¿no? De cómo pues podríamos ver que mes a mes, pues el número de posiciones que tendríamos en la estrategia, 150, 115, 121, esto es la estrategia en bruto, ¿no? Tenemos aquí, pues por ejemplo, desde el año 2011 al 2019, cuántas compañías tendrían la cartera bruta de nuestro fondo. Aquí tenemos ejemplos de, no recuerdo qué fecha en concreta. Hay algunas acciones, como podemos ver, por ejemplo, arriba, donde pone CDWC 2007, pues que ya han desaparecido. Esto a lo mejor era la cartera pues en el año 2002 o 2001, ¿no? Esto simplemente es para que veáis un poco cómo trabajamos a nivel estadístico. Y lo que hacemos es que en cada uno de los meses lo que va a ocurrir es que ya en un determinado momento tenemos una serie de acciones, vamos a poner 400, 500, 600, que serían acciones que serían aptas para nuestra inversión porque cumplen una serie de requisitos mínimos de balance de la compañía o de ratios contables. Una vez que los tenemos, lo que hacemos es que le aplicamos filtros de tendencia y aquellos que cumplen esa condición, además de ser buenas compañías, están en un momento de forma física, vamos a decirlo así, o un momento tendencial fuerte, pues lo metemos en nuestra cartera, ¿no? En nuestro portfolio. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos a través de una selección de análisis momentum. Por un lado, cogemos sectores que lo estén haciendo mejor que el mercado. Aquí lo tenéis en verde, por ejemplo, el de tecnologías hardware, cuando lo está haciendo mejor que el mercado, y en ese momento, pues este sector es válido para nosotros, ¿no? Actualmente lleva muchos años todo lo que es la tecnología muy fuerte y nosotros hemos tenido muchas compañías tecnológicas en cartera. También otros sectores, ¿no? Como, por ejemplo, de consumo o sanitarios han estado también muy fuertes, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es, aquí tenéis un ejemplo con Penum, y lo que nosotros hacemos es pues coger directamente acciones que estén después de un lateral fuerte rompiendo. Nosotros cogeríamos Penum en torno a los 800 euros, más o menos en mayo del 2019, cuando rompe un valor lateral. Tenemos abajo, en la parte de CPM, las rayas verdes y rojas, pues tenemos que está aumentando el volumen, que tenemos una buena distancia a nuestro stop, que suele ser la línea verde que veis, que es la media móvil en semanal. Estos son gráficos semanales de 30 sesiones, y tenemos que en verde abajo que lo estamos haciendo mejor que el mercado. Esto simplemente es un pequeño resumen, podría dar para horas y horas de análisis, pero lo que quiero que veáis, lo que me interesa es que veáis que lo que hacemos es comprar acciones que están en máximos, que están fuertes, que está entrando dinero, que pertenecen a sectores fuertes, y nos marchamos cuando esta tendencia deja de estarlo. De media, más o menos, podemos estar unos 3 o 4 meses por operación, más o menos. Algunas están un año más y otras pues a los 10 o 15 días, pues digamos que hacen una falsa ruptura y nosotros las abandonamos, ¿no? Esto es cuestión de ganar a largo plazo y de tener un valor esperado, una esperanza matemática positiva. Tenemos aquí otro ejemplo, por ejemplo en TSM, ¿no? Que también pues un poquito como a lo mejor a finales de septiembre pues hubiésemos entrado, ¿no? Cumple un poco los requisitos. Aquí tenemos otra operación que se hizo en su momento, creo que es ASM Internacional,
o SML, bueno, pues en la flecha donde hubiésemos entrado y hubiésemos mantenido pues hasta que se corta la línea verde con el gráfico, y posteriormente cómo volvemos a entrar una vez que se superan otra vez máximos y bueno, volvemos a mantener durante un tiempo, ¿no? Una vez que tenemos todo este perfil o todas estas condiciones juntas de tendencia de análisis fundamental, lo que hacemos es que lo programamos en Bloomberg y nos aparece lo que sería el screening. El screening es, ahora a partir del día de hoy, vamos a ver qué acciones cumplen estos requisitos, y quiero además que me las estés ordenando en distancia a sus máximos del último año, que es uno de los requisitos que pedimos para entrar en las estrategias. Entramos en valores fuertes, en valores que estén al menos en el máximo del último año. Y aquí pues tendríamos acciones que, esto fue de hace unas semanas, pues estarían o hace unos meses ya, creo que esta tabla, estarían cerca de sus máximos históricos a un 1% de distancia, y he puesto por ejemplo las que estaban a 0%. Y de aquí, bueno, pues vamos sacando algunas de esas empresas que cumplen luego todos los requisitos de análisis fundamental. Aquí tenemos algún ejemplo más de cómo trabajamos, ¿no? Y luego todo esto sería nuestra estrategia principal. Actualmente el fondo pues tiene unas 50-60 compañías, estamos ahora mismo bastante invertidos, más o menos le metemos de media un 1% por compañía, porque nosotros no queremos dar el pelotazo con uno, entendemos que esto es un método, y algunas operaciones que tienen valores que tienen más volatilidad, pues le metemos un porcentaje menor, incluso algunos tenemos un 0,30, 0,40, y algunas compañías con mejores condiciones de salud y también una menor volatilidad, pues tienen una mayor ponderación. En este caso, pues por ejemplo, actualmente tenemos bastante ponderación en Coca-Cola, Sony, Google, Nike, que son un poco las empresas con más capitalización y que además han cumplido todos los criterios y han formado parte de nuestra cartera en los últimos meses. Otras estrategias que hacemos un poco para disminuir la volatilidad del fondo, pues son estrategias de cobertura estacionales, es decir, cubrimos la cartera si está muy expuesta a acciones en periodos que sean adversos desde un punto de vista estadístico estacional, es decir, en periodos de los últimos 70-80 años del S&P que lo haya hecho mal, pues en esas quincenas o semanas del año nosotros cubrimos la cartera si está muy llena. Y en aquellos momentos, como ocurrió por ejemplo en diciembre del 2018, que la cartera se quedó con casi sin acciones, porque el mercado cayó mucho, cayeron los índices un 15-20%, y nosotros se nos fueron saltando, fueron pasando de la cartera a la urna, ahora en sentido contrario, todas o casi todas nuestras acciones. Recuerdo que en ese momento nos quedamos con 3 o 4. Pues si viene un periodo estacional fuerte, lo que hacemos es que aumentamos a través de futuros de índices esa exposición para complementar un poco que nos hemos quedado con la cartera vacía. Luego hacemos muchas estrategias cuantitativas. Cuando aumenta la volatilidad, pues son estrategias cuantitativas de corto plazo, ¿no? De varios métodos que yo también he experimentado durante años anteriores, que me dedicaba también aparte de hacer acciones futuros. Y estos métodos pues son desde ruptura de rangos, métodos de opening range breakout. Bueno, esto ya es un poco cosas más técnicas que no voy a entrar mucho porque no es el objetivo del curso, pero de este vídeo, pero lo que intentamos es en todo caso meter estrategias que complementen muy bien y descorrelacionen muy bien la parte de acciones para que nos cubran en periodos adversos, y esto nos está ayudando mucho a mitigar nuestra volatilidad, y este era el objetivo que tenía. Como digo, resultados, este es el track record del fondo desde el inicio. Esto sería mensualmente lo que ganamos o perdemos, está en la web de GPM. Tenemos que los resultados anuales, en el 2017 empezamos, en marzo, en abril, a principio de abril hicimos las primeras operaciones, obtuvimos una rentabilidad de 0,77. El primer año fue muy duro porque empezamos solo con 100.000 euros y realmente los costes fijos del fondo, que actualmente ya con 3 millones que tenemos de capital, pues en proporción son muy pequeños, por aquel entonces eran grandes, y bueno, ahí nos mermó un poco la rentabilidad, pero el fondo ya, pues, eso le pasa a todos los fondos, sobre todo cuando empiezan. En nuestro caso es que fuimos muy pequeños al nacer, y ahora mismo pues con 3 millones tenemos unos costes fijos que suelen ser más o menos unos 5.000, 6.000 euros al año, que son gastos de auditoría, costes de tasas de la CNMV, etcétera. Pues al final, pues entre 3 millones queda un porcentaje pequeño, y según el fondo siga creciendo, que yo confío en que así será en los próximos meses y años, pues esta cantidad quedará en algo totalmente anecdótico. Como digo, en 2017 tuvimos una rentabilidad del 0,77 con una volatilidad del 5,44, luego hablaremos de volatilidad. En el 2018 del 3,18, la volatilidad más alta, también el mercado la tuvo, un 7,47, y el año pasado una rentabilidad del 13,35 con volatilidad del 5,58.
Teniendo en cuenta estas volatilidades, lo que ocurre es que hasta ahora la peor racha que ha tenido el fondo de un 6,5, pero teniendo en cuenta estas volatilidades y por fórmulas matemáticas podemos deducir o indagar o inferir que realmente la pérdida probable del fondo con una probabilidad más o menos del 95%, pues sería más o menos de un 12,5%. Nosotros hasta el momento hemos tenido el 6,5%, pero podría pasar, podríamos tener un periodo muy adverso para el fondo en el que llegamos a caer hasta un 12%. Está dentro de contemplado del modelo. Esperemos que si sucede muy tarde, en estos primeros años, como digo, nos hemos ido a la mitad, lo máximo ha sido un 6,5%. Esto sería el acumulado en los últimos meses y el acumulado de datos por mes, ¿no? Podéis verlo para ir viendo o comparar si queréis con el mercado. Esto sería la rentabilidad es un poco en gráfico. Fijaros que nos movemos que mes a mes, como mucho, el peor mes creo que fue un 3% en el mes de octubre del 2019, el mejor mes un 3 también, 3 y pico, es decir, nos movemos más o menos casi siempre entre que todos los meses, o entre perder un 3 o ganar un 3 mensualmente, y como veis pues hay un mayor número de meses positivos y eso hace que la rentabilidad haya sido en torno casi al 20% en estos casi 3 primeros años de evolución. Tenemos la evolución que nos da Morningstar, que Morningstar nos mezcla con nuestra categoría de referencia. Aquí Morningstar quita el mes de marzo, por lo tanto sería un poquito más alto, sería en torno al 11,80, pero empezamos, como digo, a final de marzo y sí que obtuvimos una rentabilidad en torno a un 1. Por lo tanto, a cierre del año 2019, la rentabilidad que le sacábamos a la media de nuestra categoría era en torno al 11%, ¿no? Nosotros, la evolución nuestra es en azul y la media de todos los fondos de la categoría mixtos moderados en euro globales, pues es en azul flojito. Podéis ver como en algunos periodos, pues la categoría cae y nosotros subimos. También ocurre lo contrario, y eso es lo que hablaba un poco de desacoplarnos un poco de nuestro benchmark, aunque si os dais cuenta a nivel global tenemos bastante correlación. Yo también lo busco en nuestra categoría. Oye, un poco Morningstar profesional es esta, esto es un poco lo que vamos a tener y vamos a intentar superar esto y superarlo como estamos haciendo hasta el momento con bastante diferencia. Y terminamos un poco con los riesgos del fondo, que siempre es importante. La máxima caída, como hemos comentado, del 6,5%, la volatilidad media del fondo de un 6% aproximadamente. En perspectiva, el S&P tiene una volatilidad histórica, el S&P 500, que es el principal índice de Estados Unidos, que probablemente todos tenéis un poco en la cabeza cómo se mueve diariamente, pues del 16%. El IBEX, que también lo conocéis probablemente incluso más, pues se mueve una volatilidad histórica del 21%. Es cierto que en los últimos años las volatilidades de los principales índices han estado por debajo de sus volatilidades históricas, pero esto para que os hagáis una idea, que nuestro fondo se va a mover más o menos unas 2 veces más tranquilo que un S&P y unas 3 veces más tranquilo que un IBEX. Y luego el peor escenario, un poco para que lo tengáis en cuenta, que no suele ocurrir, pero a veces ocurren los peores escenarios, un poco por cómo tenemos las estrategias, pues sería en un momento de máximos, que hay una corrección muy fuerte, incluso con un hueco bajista por alguna noticia rara que ocurra ahí en ese momento, no sé, el inicio de una guerra o cuando ocurrió, por ejemplo, el Brexit, ahí hubiésemos sufrido, sobre todo si esa primera y brusca bajada del mercado lleva luego un rebote. Si va luego un rebote, nosotros en esa brusca bajada de un 10%, imaginaos en un día de máximos, pues perdemos pues a lo mejor un 3, un 4, o depende de cómo estemos expuestos, y probablemente salgamos de muchas estrategias. Si el mercado de ahí, después de ese susto, sigue cayendo, empieza una tendencia bajista, pues probablemente ahí podríamos ir recuperando algo y sobre todo nos estaríamos haciendo una gran diferencia con respecto a la media de la categoría, que perdería mucho más, ¿no? Y nosotros nos quedaríamos bastante estables y perderíamos una cantidad razonable, ¿no? El problema es si después de ese susto lo que va a hacer el mercado es subir y volver a llegar a máximos, porque a nosotros nos cuesta llegar y coger ese tramo. Sería un poco los riesgos que tendríamos. Son el peor escenario, todas las estrategias y toda la combinación de estrategias tienen un mal escenario. Es algo que no es frecuente, porque los mercados, por la propia tendencia, cuando están en máximos, pues es difícil que peguen una fuerte caída. Y es lo que intentamos también mejorar cada día, intentar que este peor escenario pues sea lo menos abrupto posible. Os lo cuento porque creo que es importante, porque no todo es positivo y hay momentos en los que vamos a tener probablemente un track record un poquito peor en algunos periodos que otros fondos. Esto es así. Lo importante es ver esta inversión a largo plazo, ver una inversión estadística, ver que es una inversión diferente, que está basada en ratios, en números, en las nuevas potencias de los ordenadores y de los métodos, que tiene mucho trabajo detrás, mucha investigación, y que lo que intentamos es que de media a largo plazo pues tengamos rentabilidades pues en torno a 5 puntos por encima, un 5% por encima de lo que nos puede dar el Euribor, ¿no? Y es lo que intentamos mantener y de momento pues lo estamos consiguiendo.
Y por último, ¿por dónde se puede contratar el fondo actualmente? Pues desde la propia GPM Sociedad de Valores, desde cualquier oficina de Mafre que tenga, bueno, patrimonialista, que se llama, son las oficinas medianas y grandes de Mafre. Si no, os pueden probablemente mandar a otra, sería Mafre Banca de Inversión o algo así se llaman. Y luego pues también desde Banca March o desde Ambank. De estas entidades seguro que podéis contratar el fondo, y luego de alguna otra pidiéndolo, dependiendo del tipo de cliente que seáis, pues a lo mejor también os lo abrirían, pero ya es más complicado. Y nada más, esto es todo, y espero que os haya gustado la exposición, y cualquier duda pues podéis preguntarme a través de GPM o a través de mi propio Twitter, que aparece @JorgeUfano. Pues ahí, si queréis, podéis consultarme cualquier consulta sobre este vídeo, sobre el fondo, también aquí en YouTube. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería un like, y aquí también podéis poner comentarios porque los contestaríamos. Pues muchas gracias.